una hija que escribió su verdad y nunca volvió a casa. Bernadette Walker tenía 17 años cuando desapareció sin dejar rastro. Era una adolescente británica como tantas otras, creativa, tímida, amante de la fotografía y las letras. Pero detrás de esa fachada silenciosa había una historia que muy pocos conocían. Una historia que ella misma se encargó de registrar en un diario. Un diario que, sin que lo supiera, sellaría su destino. La familia Walker vivía en Peterborough, Inglaterra. A simple vista, eran una familia grande, con múltiples hijos, liderada por Sarah y Scott Walker, quienes se hacían llamar sus padres. Sin embargo, la vida dentro de esa casa distaba mucho de la imagen que proyectaban. En realidad, Sarah era la madre biológica de Bernadette, mientras que Scott, su esposo, era su padrastro. La relación entre Bernadette y Scott había sido tensa por años. Pero en los meses previos a su desaparición, algo cambió profundamente. Bernadette comenzó a escribir sobre lo que ocurría dentro de su hogar. Lo escribió todo. En sus páginas, la joven relató que Scott la espiaba en su habitación, que tenía comportamientos extraños con ella, y que se sentía vigilada constantemente. También expresó su miedo. Lo que Bernadette no sabía es que un día, esas páginas serían leídas por las mismas personas que le quitarían todo, su voz, su libertad y finalmente, su vida. El 16 de julio de 2020, Bernadette se armó de valor y le confesó a su madre que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, Scott Walker. Le contó que todo había comenzado cuando tenía solo 10 años. Le rogó ayuda. Esperaba consuelo. Pero Sarah no le creyó. O no quiso creerle. En vez de apoyarla, se lo contó a Scott, quien estalló en furia. Al día siguiente, Scott dijo que llevaría a Bernadette a casa de sus abuelos para que se calmara. Pero nunca llegaron. Estuvo con ella durante más de una hora, y después, regresó solo. Afirmó que Bernadette había saltado del coche tras una discusión y que luego desapareció sin dejar rastro. Era mentira. La policía cree que en ese trayecto, Scott la asesinó. Y desde entonces, su cuerpo jamás ha sido encontrado. Lo más escalofriante es lo que ocurrió después. Durante 17 días, Sarah y Scott mantuvieron una farsa impecable. Usaron el celular de Bernadette para enviarse mensajes a sí mismos, fingiendo que estaba viva. Escribían cosas como necesito tiempo, estoy bien o no me busquen, estoy en casa de una amiga. Incluso activaron la cuenta de redes sociales de la joven para que pareciera activa. La madre, en público, lloraba. En privado, ayudaba a encubrir un crimen. La investigación fue compleja. La policía comenzó a notar incoherencias en los relatos. Scott decía que no recordaba el lugar exacto donde la vio por última vez. Las cámaras de seguridad no mostraban rastro de Bernadette fuera del vehículo. Y lo más inquietante fue lo hallado en su computadora, búsquedas sobre cómo esconder un cuerpo, cómo borrar rastros de ADN y cuánto tiempo tarda en descomponerse un cadáver. El 31 de julio, 15 días después de su desaparición, la policía detuvo a Scott Walker bajo sospecha de asesinato. Sarah fue arrestada poco después por obstrucción a la justicia. Fue entonces cuando emergieron los diarios de Bernadette. Entre dibujos, frases y lágrimas secas, la adolescente describía el horror vivido en casa. Describía noches sin dormir, el temor de estar sola con Scott, y lo peor, la certeza de que su madre nunca haría nada por protegerla. Uno de los pasajes decía, no sé si algún día alguien me creerá. Pero si encuentran esto, al menos sabrán que lo intenté. Esa frase se convirtió en prueba clave durante el juicio. El proceso judicial fue largo y doloroso. Sarah y Scott se culparon mutuamente. Scott mantuvo su versión, dijo que Bernadette había huido. Que no sabía nada.
que era inocente. Pero la evidencia digital lo contradijo en cada paso. El rastreo de su celular reveló movimientos sospechosos, rutas fuera de lo habitual, visitas a áreas boscosas que no tenían explicación. En el juicio, la fiscalía fue clara: Bernadette había sido asesinada por decir la verdad. Por hablar. Por escribir. Scott Walker fue declarado culpable del asesinato de Bernadette Walker y sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 32 años antes de poder optar a libertad condicional. Sarah Walker fue condenada a 6 años por obstrucción a la justicia y por mentir deliberadamente para proteger al asesino de su hija. Pero el castigo judicial no trajo justicia emocional. Porque el cuerpo de Bernadette sigue desaparecido. Nunca fue hallado. Y con él se fueron los restos de una vida que apenas comenzaba, una adolescencia truncada por el silencio, el miedo y la traición de aquellos que deberían haberla protegido. Este no es solo un caso de abuso. Es un caso de encubrimiento, manipulación y desamparo absoluto. Una madre que decidió mirar hacia otro lado. Un padrastro que no soportó ser expuesto. Y una joven que, aún en medio del dolor, decidió dejar testimonio de su historia. El diario de Bernadette, lleno de frases entrecortadas y garabatos, es hoy un grito desde el vacío. Una súplica convertida en prueba. Un acto de valentía escrito con tinta y lágrimas. Quienes conocían a Bernadette la describen como dulce, observadora y con una sensibilidad especial para el arte. Soñaba con estudiar fotografía. Le encantaba capturar momentos cotidianos, una taza de té al amanecer, la risa de sus amigos, su gato dormido en el alféizar de la ventana. No era una adolescente ruidosa ni problemática. Era silenciosa, pero determinada. Y cuando ya no pudo soportar más, decidió hablar. No con gritos, sino con palabras escritas. Porque entendía que las palabras permanecen, incluso cuando ya no estamos. Este caso, que estremeció al Reino Unido, nos recuerda una verdad dolorosa: a veces, el mayor peligro está dentro del hogar. Y a veces, los gritos más fuertes son los que no se oyen. A Bernadette le arrebataron la vida, pero no pudieron borrar su historia. Hoy, gracias a sus escritos, el mundo sabe lo que ocurrió. Y aunque nunca podamos reparar lo que le hicieron, podemos asegurarnos de que su nombre no sea olvidado. B. Walker. Bernadette. La chica que escribió su verdad. Y por eso, la silenciaron.